Olivia nació en Nueva Zelanda, donde todavía reside actualmente. Pasó su infancia en Wellington, la capital del país, en un entorno marcado por la música y el contacto al aire libre. A los 13 años, su vida cambió cuando se trasladó junto a su madre a un pequeño pueblo en la región de Hawke's Bay. Recuerda su niñez como una etapa activa y sencilla. Disfrutaba montando en bicicleta y pasando tiempo con sus amigos del vecindario, jugando al aire libre. Son recuerdos que asocia a una vida cotidiana, tranquila y sin grandes preocupaciones. Los primeros síntomas de su enfermedad aparecieron cuando tenía alrededor de 8 años. Comenzaron en forma de hinchazones, sin una causa clara en aquel momento. La sensación que le generaba era de incomodidad y preocupación, sin entender qué estaba ocurriendo en su cuerpo. Durante años convivió con estos episodios sin un diagnóstico correcto. El proceso fue largo y complejo. No fue hasta los 29 años cuando recibió un diagnóstico adecuado. Antes de eso, pasó por diferentes interpretaciones médicas erróneas. Durante su adolescencia, incluso fue sometida a una cirugía para extirpar una costilla, al considerar que era la causa de la hinchazón en sus manos. El diagnóstico definitivo llegó de la mano de un especialista en inmunología. En ese momento, sintió alivio al encontrar una explicación para todos los síntomas que había experimentado durante años. Al mismo tiempo, apareció el miedo al comprender la gravedad potencial de la enfermedad. El angioma hereditario ha tenido un impacto directo en su vida. Se vio obligada a abandonar sus estudios superiores mientras esperaba la cirugía y más adelante, durante el embarazo y en el periodo posterior, la enfermedad empeoró, lo que le impidió retomar su actividad laboral a tiempo completo. A lo largo de su vida ha experimentado episodios especialmente graves. 2 de ellos ocurrieron mientras estaba viajando en el extranjero, situaciones que recuerda de forma especialmente intensa. Explica que los viajes suelen ser un desencadenante debido a factores como la falta de sueño, el estrés o el desfase horario. Las emociones durante un ataque han cambiado con el tiempo. Antes de tener acceso a tratamiento agudo, predominaba el miedo, el dolor, la sensación de impotencia y, por supuesto, la tristeza. En la actualidad, aunque siente cierta inquietud al utilizar la medicación, describe una sensación de alivio y control al poder tratar los episodios de forma temprana. En Nueva Zelanda dispone de acceso a tratamiento para crisis agudas, como Berinert intravenoso e Icatibant, aunque no cuenta con acceso a tratamientos profilácteos. Existen especialistas en inmunología que conocen la enfermedad, aunque su disponibilidad depende de la región. Su principal apoyo ha sido su marido y estos pacientes con la misma condición. Vivir con angioma hereditario le ha dado una perspectiva diferente sobre la fragilidad de la vida. Destaca la importancia de la comunidad de pacientes y del acceso a tratamientos adecuados. Su deseo es que en el futuro todos los pacientes puedan acceder a terapias preventivas, modernas y eventualmente a una cura. También considera importante que la sociedad entienda que, aunque la enfermedad no siempre es visible, tiene un impacto real, tanto físico como emocional.